Estuvimos hablando de la forma de vestirse del sumo sacerdote, de los sacerdotes de Israel. Pusimos la película, ustedes pudieron ver cómo se vestían los sumos sacerdotes diseñados por el mismísimo Señor. En el capítulo 29 del Éxodo nos habla de la consagración de Aarón y de sus hijos. Por ejemplo, dice Éxodo 29:1. Para consagrarlos a mi sacerdocio, has de proceder de esta manera. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes ácimos, panes sin levaduras, con aceites untadas en unción. Y 2 carneros. Y va, en el capítulo 29, va el Señor diciendo a Moisés cómo debe proceder para la ordenación del sacerdocio. Y vemos que una de las cosas que el Señor le dice a Moisés que tiene que hacer sacrificio. Siempre el sacerdocio va relacionado con el sacrificio. Y después de sacrificio, dice en Éxodo 29:22, toma después toda la carne de este carnero y va explicando cómo lo va untando, va explicando cómo va untando. Ustedes lo pueden leer, cómo esa ofrenda también se va purificando y santificando las vestiduras que el sacerdote y Aarón y sus hijos van a llevar. Dice en Éxodo 29:30, por 7 días las vestirás aquel de sus hijos que le suceda como sacerdote y entre en la tienda del encuentro por oficiar en el santuario. Después en versículo 31 dice, tomarás después el carnero de la investidura, cocerás su carne en el lugar sagrado. Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del carnero y el pan de canastillo. O sea, vemos que primero viene la unción del sacerdote, después viene la investidura del sacerdote y después viene un banquete de comunión. O sea, la ofrenda que se ofreció como sacrificio, ¿qué es lo que hacen? La comen. Vemos toda esta parte del ritual de la consagración de los sacerdotes y vemos cómo el Señor quiere signos visibles. Eso lo hemos hablado continuamente, cómo el Señor quiere signos visibles que hable de lo que no se ve. Vemos desde el comienzo de la historia de la salvación cómo el Señor quiere un sacerdocio y establece un sacerdocio. Llama a hombres, en este caso a Aarón y sus hijos. Más tarde va a llamar a los levitas y hablamos y vimos que nadie, por muy bueno y santo que fuera en Israel, si no pertenecía a la familia de Aarón y a la tribu de Leví, no podían ser sacerdotes. Fulanito que bueno es, que santo es, que bien predica, no puede ser sacerdote. ¿Por qué? Porque no pertenece a la familia de Aarón y a la tribu de... Ay, pero sí es buenísimo. ¿Qué le decían? Me alegro mucho que sea buenísimo, pero no puede ser sacerdote. El Señor pone ¿qué cosa? Un orden en el sacerdocio. Y vamos a ver después en el libro de los Reyes, como dice en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, que Jeroboam fue destruido y toda su familia por ordenar cualquiera sacerdote. Y eso es tremendo. Dice que Jeroboam y toda su familia fueron destruidos de la faz de la tierra porque a cualquiera lo ungía como sacerdote, a cualquiera que no era de la familia de Aarón y de la tribu de Leví. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta porque eso lo pide el Señor desde el principio. Hay, ¿qué cosa? Un orden que hay que seguir en el sacerdocio, que es lo primero que se establece. En la antigua alianza, el sacerdocio de la primera alianza, sacerdotes, familia de Aarón y los que sirven de la tribu de Leví. Hoy en día se cree que los que son descendientes de la familia de Aarón son la gente que llevan el apellido Cohen. ¿Ustedes han visto? Han conocido judíos apellido Cohen. C-O-H-E-N, porque sacerdote se dice en hebreo Coinín. Pero aunque no hay seguridad, pero se cree que todos los del apellido Cohen son de casta sacerdotal. Aunque ya no hay sacerdocio en Israel porque terminó en el primer siglo el sacerdocio de Israel. Eso actualmente nos sigue sirviendo porque dicen, ay, qué bueno fulanito de tal, y va a abrir una iglesia. Sí, fulanito será muy bueno, pero fulanito no está en el orden de Dios. Cristo puso un orden entre los 12 apóstoles, a partir de los apóstoles, a partir del apóstol Pedro. Si tú no estás en la sucesión de los apóstoles, por muy santo, por muy bueno que sea, tú no puedes ser sacerdote. Tienes que ser ungido, impuesta las manos en el orden de quién,
de los apóstoles. En el orden de los apóstoles. Eso que mucha gente no entendió cuando este señor Alberto Cutié llamó a Martín Añorga a consagrar en el altar cuando la muerte de Celia Cruz. Y todo el mundo decía, pero es que el pastor Añorga es muy bueno. Digo, será muy bueno, pero no está en el orden de los apóstoles. No puede consagrar, punto. Fulanito es un sinvergüenza, es cura. Fulanito es un sinvergüenza, pero está en el orden de los apóstoles. Es cosa que la gente no tan tupido. Sobre todo estos señores de la radio, que los comecuras esos que hay en la radio, que se creen que se la saben todas. Cuando llegan al tema de la iglesia, pues pierden totalmente el sentido común, porque se ponen a hablar de las cosas que no saben. Dios establece un orden en el Antiguo y en el Nuevo. Y tú, para participar del servicio de Dios, tienes que pertenecer a ese orden. En el Antiguo, ¿quién era? Aarón y Leví. Y en el Nuevo, ¿quiénes son? Los apóstoles. Los apóstoles. Eso está claro en el capítulo 29 del Éxodo. Y después en 29:36. Si trajeron sus Biblias, buscamos el Éxodo, estamos en el capítulo 29:38, va a hablar del holocausto, que es el sacrificio diario. Dice, he aquí lo que ha de ofrecer sobre el altar. 2 corderos cada día, perpetuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro entre 2 luces. Y con el primer cordero 1/10 medida de flor de harina, amasada con 1/4 sextario de aceite en oliva molida. Y como libación 1/4 de sextario de vino, son medidas de la época. Ofrecerás otro cordero entre 2 luces. Lo ofrecerás con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación como calmante aroma, abrazado en honor del Señor. En holocausto perpetuo de generación en generación, ante Dios a la entrada de la tienda del encuentro, donde me encontraré contigo para hablarte allí. Me encontraré con los israelitas en ese lugar que será consagrado por mi gloria. Consagraré la tienda del encuentro y el altar. Consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Moraré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y reconocerán que yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Yo, Yahvé, tu Dios. Aquí establece el Señor el culto del templo. ¿Y cuál va a ser el centro del culto del templo? Los sacrificios. El sacrificio va a ser el centro del culto del templo. Entonces vemos que aquí el Señor, cuando está estableciendo la alianza, establece la alianza. Y junto con la alianza, ¿qué cosa establece? El sacerdocio. Un sacerdocio para guiar a su pueblo. Y ese sacerdocio que va a ofrecer, sacrificio, el único acto de adoración de Israel va a estar ligado a ¿qué cosa? A los sacrificios. O sea, el Señor establece una alianza. Esa es la base de lo que estamos hablando aquí. Desde que empezamos en Génesis estamos hablando del pacto, de la alianza. Pero una alianza no está en el aire. Para guiar la alianza, el Señor va a establecer un sacerdocio ungido y escogido del linaje de Aarón y de la tribu de Leví. ¿Y cuál es el objetivo del sacerdocio? Dirigir la adoración. Y la adoración va a ser por medio de sacrificio. Nos vemos hace como 6 meses atrás, porque lo más seguro que se lo olvidó. ¿Para quién trabajaba Israel? No, para los egipcios. Israel no trabajaba para los egipcios, para el faraón. ¿Y se acuerdan que le pidió el Señor? No deja a mi pueblo salir al desierto, ¿para qué? A adorar. No a liberar ni nada, deja salir a mi pueblo al desierto a adorar. Y se acuerdan que dijimos que la palabra adorar, liturgia, quiere decir un trabajo a favor de Dios. Dios quiso que el pueblo traspasara el trabajo que era hacía Faraón, lo traspasara ¿a quién? A Dios. La liturgia es el trabajo que hace el pueblo para Dios. ¿Y cuál es el trabajo, la liturgia? ¿Cuál es el centro de toda la liturgia? El sacrificio. Sin sacrificio no hay liturgia. Punto. Y le expliqué ampliamente por qué el sacrificio. ¿Se acuerdan? Porque dije que la adoración no es una cosa de afuera. La adoración es algo de adentro. De adentro. Es muy tonto que crea que porque yo me arrodillo ahora delante de un cuadro estoy adorando un cuadro. Esa persona piensa que yo soy anormal o no sé qué es lo que piensa, pero yo me puedo arrodillar aquí y yo no estoy adorando un cuadro ese que lo pintaron con una cosa de esa de echar spray. Muchas veces uno se arrodilla en señal de oración.
La adoración, explicamos muy largo, es un movimiento interno, cuando tú te sometes al Dios que te asombra por lo grande que es. Eso es la adoración. Y el sacrificio es parte de la adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es un poco ofrecer. Si tú no ofreces, no hay adoración. Porque hay, Señor, qué grande tú eres, pero yo me voy y arréglatela como tú puedas. No, la adoración, la adoración es someterse a Dios. Y el sacrificio es entregar algo que a ti te cuesta. Por eso tú te sometes a Dios y lo ofreces. Y por eso el centro, desde la primera alianza, desde que estamos en el desierto, estamos en la base del Sinaí. Desde este momento, el sacrificio va a ser el culto central de la adoración del pueblo de Dios. En la antigua alianza, como decía el Señor, es prefigura de lo que en la nueva va a ser realidad. Por eso aquí que se ofrecen cordero. Se ofrecen cordero. Vamos a ver que ahora nuestro sacrificio, ¿quién es nuestro sacrificio? El sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el sacrificio de la nueva alianza. Y el sacerdocio de la nueva alianza se basa ¿en qué? En el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ya llegaremos ahí, estamos todavía en la antigua. Y vimos que estos sacerdotes no es que cualquiera, yo quiero ser sacerdote, echa para acá que te voy a hacer sacerdote. Deberías tener unas condiciones. ¿Cuál era la condición en la antigua alianza? De la familia de Aarón y los servidores de la tribu de Leví. Esa es la característica. Y después que pertenecían a esta alianza, ¿qué se le hacía? No, tú eres de Aarón, ya tú eres sacerdote. No, se ungían. Se ungían. ¿Se recuerdan cuando dijimos ungir? Es echar el aceite por encima. Decir que eso donde cayó el aceite es propiedad de Dios. Y a la vez que se ungían, ya no se podían vestir como todo el mundo. Dios mandó a hacer una vestidura específica para los que Él había llamado. Y vimos en el capítulo 28-29 cómo esa vestidura era de oro, era de piedra preciosa. Porque cuando el sacerdote se vestía con ese esplendor, no estaba diciendo, miren qué lindo soy yo. Está diciendo, miren la gloria del Señor que me llamó a mí. Porque todo eso vimos de piedras preciosas y de oro. Después que el sacerdote tenía ungido e investido, ¿qué se ofrecía? Sacrificio. En el Levítico vamos a ver ampliamente el sacrificio que se dice en hebreo corbán. Vamos a ver cuando lleguemos al Levítico los tipos de sacrificio que Israel ofrecía, porque el Levítico nos va a explicar eso. Pero por ahora lo que tenemos que tener en mente es que el centro de la adoración en Israel está en el altar y está en el sacrificio. Después el Señor sigue hablando, lo vimos, la pila de bronce, cuando dijimos el orden en que estaba establecido el templo, el incienso, cuando se ofrece en el altar de los inciensos al Señor, cómo el Señor escogió los artífices del santuario, que tenían que ser gente que el Señor dijo, este y este y este van a ser el santuario. Y vemos en el capítulo 31, Éxodo 31, versículo 18, que dice, después de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. O sea, vemos cómo, hacer un poco, para entrar en el 32, donde empieza el problema, vemos cómo fue el asunto. Moisés fue llamado en la zarza ardiendo, liberó a Israel, llevó a Israel a la base del Sinaí. El Señor lo llamó, Moisés subió al Sinaí, el Señor le dijo en qué consistía la alianza, Moisés bajó, le explicó a la gente en qué consistía la alianza, le preguntó si ellos aceptaban la alianza. ¿Qué dijeron ellos? Sí, mató un animal, roció la sangre, selló. Moisés volvió a subir por segunda vez y aquí es cuando Dios le entrega la tabla escrita por su mismo dedo, le entrega las tablas a Moisés. Esta es la segunda vez que vemos que Moisés va a subir. Moisés va a subir una tercera vez al monte Sinaí y ya no sube más. Y yo subí esta tercera vez y no subo ni una más. Así que los que no fueron, búsquense otro bobo que los lleve. Porque ya con 3 veces fue Moisés, subió 3 y no se atrevió a subir la cuarta, y esta que está aquí tampoco. Así que yo lo anuncié por radio, que no vaya este viaje, se queda sin subir al Sinaí. Porque por ahí dicen la gente que los lleva al Sinaí, pero los llevan abajo al monasterio, no los llevan arriba. Nosotros sí llegamos a la parte
de arriba, pero yo no creo que yo tenga energía para volver a llegar a la parte de encima, porque lo que fuimos vieron que es bien trabajoso, 2 horas en camello y después como 2 o 3 horas a pie, y en condiciones bien duras, es subir arriba. Cuando llegué arriba dije, por eso que Moisés se metió 40 días aquí pensando por dónde bajaba, ¿no? Pero cuando Moisés estaba en el encuentro con el Señor, vamos al capítulo 32, capítulo 32, versículo 1, dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo, anda, fabrícanos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Aarón les respondió, quiten de las orejas los pendientes de oro a sus mujeres, hijos e hijas, y tráiganmelo. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y lo entregó a Aarón. Él los tomó de sus manos, los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció, mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer y beber y después se levantó para divertirse. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que poco duró el asunto. Vemos que mientras Moisés está recibiendo las tablas de Dios, el pueblo se desespera y que le dice a Aarón, fabrícanos un Dios que vaya delante de nosotros. ¿Quién se metió aquí? El demonio. Es el mismo, es ese. Ustedes ven en la misma historia del Génesis. Dios crea al hombre y a la mujer, les da todo, ¿y qué hace el demonio? Hace que en vez del hombre y la mujer adorarlo a Dios, a que lo adore a quién, al demonio. Aquí vemos, Dios escoge un pueblo. ¿Y qué es lo primero que hace el demonio? Hacer que ese pueblo, en vez de adorar a Dios, adore un ídolo. Y eso fue lo que el demonio trató de hacer con Cristo. Cuando le dijo, todo esto te voy a dar, si me adora. El demonio quiso, paso tras paso, quiso abortar siempre el plan de Dios. Podemos decir que poco, y verdaderamente esto es terrible cuando tú ves aquí, porque no es que se haya hecho un Dios, sino que le dice, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Primeramente, Moisés no lo sacó del país de Egipto. Dios lo sacó del país de Egipto. Y vemos qué terrible cuando dice a Aarón y todas que exclaman, este es tu Dios Israel, el que te sacó del país de Egipto. Y era un becerro, un animal hecho de oro que ofreció el mismo pueblo. El pueblo de Israel sabía que ese no era quien había sacado al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué hicieron ellos? Un ídolo exactamente como el que tenían ¿dónde? En Egipto. Y es que es muy difícil sacarse de la mente una actitud antigua que uno tiene. Lo más difícil que es, por eso que dice el Señor bien claro, que tú no, cuando el que pone la mano en el arado no puede volver a mirar para atrás, porque tenemos mucha tendencia continuamente a mirar para atrás. Israel estuvo 400 años en Egipto siendo como egipcio. ¿Se acuerdan que dice Séfora cuando ve a Moisés por primera vez? Un egipcio me liberó. Moisés parecía egipcio. Lo mismo que ellos hacían en Egipto, Israel se corrompió en Egipto adorando dioses falsos en Egipto, y esa añoranza, esa seguridad de aquel Dios, aquellos dioses que ellos tenían, pues hizo que Israel volviera ¿a dónde? A lo mismo que hacía anteriormente. Y uno dice, bueno, pero si vieron abrirse el mar, si vieron perecer el ejército de Faraón, si vieron bajar maná del cielo. Hermanos, nosotros somos exactamente igual que Israel. Cuando pasa un rato se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros y tratamos de buscarnos ídolos. Y es una tendencia que tiene el hombre de buscarse ídolos. Y a mí no se me olvida, ya se lo he hecho otras veces, te cuento una muchacha que por el esposo vino al grupo y todos los médicos le había dicho que no podía tener hijos. El médico de ella judío, metido en la cábala y todas esas cosas, le había dicho que el ginecólogo de ella le había dicho que no podía nunca tener hijos. Ya fue una misa del padre Tardif, y el padre Tardif, me parece que lo estoy oyendo, dijo, aquí hay una
Hay una mujer en este momento que no puede tener hijos, que va a tener no un hijo, va a tener 2. Y a los 9 meses esta muchacha parió su primer hijo y después parió el segundo hijo al cabo del tiempo. Cuando ella fue a su médico judío cabalista, el médico judío le dijo, no, tú no puedes estar en estado, tú lo que tienes un fibroma. No hay ninguna posibilidad que tú salgas en estado. Y ella vio la gloria de Dios. ¿Y ustedes saben qué? Hoy en día ella está en la cabala y reniega de Jesús y de todo su bautismo y se hizo cabalista y anda como las cosas de Madonna y hilitos rojos puestos. Es exactamente lo mismo que ustedes ven aquí. Hay gente que dice, no, si fulanito ve un milagro se convierte. Mentira. Nadie se convierte por ningún milagro que vea. Uno se convierte cuando uno decide seguir a Jesucristo, no importa qué. Por eso yo no creo que nadie se convierte por ningún... Y como lo he dicho por ahí, para el que cree no hace falta milagro. Y para el que no cree, 1000 milagros no son suficientes. Y verdaderamente Israel cometió este terrible pecado. Y todavía más pecado que el de Israel es el pecado de Aarón. Porque Aarón está puesto para custodiar a Israel en nombre de Moisés. Porque si el pecado es del pueblo, peor pecado es el que dirige al pueblo. Y se deja presionar por el pueblo. Pero eso a mí ninguno de ustedes me presiona. Pueden decir lo que le da la gana, que a la larga voy a hacer lo que quiero yo. Punto. Porque los líderes se comprometen cuando empiezan a oír lo que todo el mundo le dice. Entonces, para quedar bien con este, tengo que no decirle a este, y para quedar bien con este no puedo decir aquello, para quedar bien con aquel no puedo decir lo que tengo que decir aquí. Yo digo lo que tengo que decir, a quien le caiga mal, a mí no me pagan nada por esto, así que felicidades. Búsquense otro que le diga lo que ustedes quieran oír. Que de tontos que quieren complacer a la gente está llena la iglesia. Como yo lo dije un día en el viaje, se lo dije, ningún profeta se murió en su cama. Ningún profeta fue famoso. Jeremías decía, ¿por qué me hiciste nacer? Más vale que me hubiera muerto en el vientre de mi madre, si a donde quiera que llego la gente me odia. Porque un profeta es diferente que un político. Un profeta dice lo que Dios quiere que la gente oiga. Y generalmente la gente no quiere oír lo que Dios tiene que decir. Y un político dice lo que la gente quiera oír, aunque sea mentira. Pero la gente, ¿con quién se vuelve loca? Con los políticos, porque quieren que le digas la mentira que ustedes quieren oír. Y esto viene desde la época de Aarón. ¿Qué dijo el pueblo? Ay, queremos un ídolo. Yo me imagino que deben haber vuelto loco a Aarón, porque muchas veces hay personas que son enloquecedores, porque empiezan ahí. Estoy seguro que le cayeron, pero también la culpa es a Aarón. Aarón tenía que haberse mantenido como un líder de Israel. Y esto es tremendo, la enseñanza. Y de aquí vamos a ver después, también más tremendo todavía es por qué el Señor no destruye a Aarón. Eso es una tremenda enseñanza, porque el Señor no destruye a Aarón. Pero aquí vemos que Israel no tuvo paciencia para esperar el tiempo de Dios. Y nosotros tampoco tenemos paciencia para esperar el tiempo de Dios. Nosotros queremos las cosas ya. Y si no la consigo por aquí, me voy a un santero, me voy a la iglesia, porque ahora no siquiera no hay que ir a santero, ahora se puede ir a la iglesia que está en la esquina, y en esa iglesia que está en la esquina te prometen todo lo que tú quieras y más, con tal que dejes diezmo. Y para allá van la gente a esa iglesia. ¿Por qué? Porque le dicen que si vas a su iglesia te va a caer el dinero a chorro en el bolsillo. Sí, le cae el dinero al pastor, es el que le cae el dinero a chorro en el bolsillo. Pues le va a caer a la gente y porque vas a conseguir un carro y porque todo se te va. Esa es la forma de la nueva era. Esa es la forma nueva de adorar el becerro de oro. Esa es una nueva forma de adorar un becerro de oro. Yo voy a la iglesia fulanito porque hay prosperidad, porque cuando voy, Señor, entonces tú vas a la iglesia solamente para que el Señor te dé bienes materiales. Eso no es lo que dice el Evangelio. María era pobre, Pablo era pobre, Pedro era pobre. Entonces esa gente, ¿qué pasó con esa? No es que el Señor quiera la pobreza, pero el Señor lo dijo bien claro. Primero entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Porque verdaderamente cuando uno tiene seguridad y abundancia económica, lo primero que hace es olvidarse de Dios. Eso es lo que le pasó a Israel. Israel tenía la barriga llena, tenía todo. Moisés se demora. ¿Qué es lo más fácil? Vamos a hacernos otro Dios. Y esa puede ser la tendencia de cualquiera de nosotros. Dios se demora en contestar mi oración. Vamos a hacerme otro Dios. Es la tendencia que tiene el hombre a lo más
de oro. Y fíjate qué interesante, que el becerro de oro Aarón lo hace la mañana que Moisés va a bajar. Casi siempre pasa así, no tenemos esperanza de esperar un día más para ver el milagro del Señor. Entonces yo tengo que ir a buscar el milagro de la forma que sea y donde sea. ¿Cuántas veces yo he oído decir, pobres personas que tienen muchos problemas, que dicen, con tal que mi hijo se resuelva tal problema, yo voy a donde tenga que ir? Yo lo he dicho muchas veces. Y yo se lo digo, fuera de lo que da Dios, yo no quiero absolutamente nada. Ni para mí, ni para mi familia, ni vida, ni muerte, ni prosperidad. Yo quiero lo que quiera darme Dios. Lo que Dios no me da, yo no quiero buscarlo de ninguna otra mano que no sea la de Dios. Porque los otros dioses te dan en el momento, pero después te cobran a precio muy alto lo que te dan. Los intereses, como dice Pilar, los intereses te lo cobran muy alto y lo he visto yo en la vida. Como persona por ir a buscar sanaciones rápidas, 40 lugares por ahí, los intereses que le pasan después a la familia por generaciones son bien fuertes. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Mañana habrá fiesta en honor a Yahvé. Ese no era Yahvé, ese era un animal hecho con contribuciones que dio. Y lo más seguro que cuando Moisés pidió oro para los trajes de los sacerdotes, estoy seguro que toda esta gente criticaron. Ah, mira, ya está Moisés pidiendo. Pero ahora va a ser un ídolo, todo el mundo se quitó el oro. Y eso lo vemos todos los días. No, porque los curas piden mucho. ¿Qué piden los curas? ¿Qué echan ustedes en el cepillo? Los que echan $1. Y esos que dicen que los curas piden mucho, después se van a una iglesia y dan el 10% de lo que ganan. Le sacan la vida en esas iglesias. Es el mismo becerro de oro, dice en el versículo 7. El Señor dijo a Moisés, anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo, el que sacaste del país de Egipto. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y le han dicho, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Y añadió Yahvé a Moisés, ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Aquí sale la frase esta que Jesús repetir. Este es un pueblo de dura cerviz. La cerviz del buey es esto de aquí. Y el buey, para ponerle yugo, buey tiene que bajar la cerviz. Por eso el Señor va a decir, este es un pueblo de dura cerviz. A este pueblo no hay quien le ponga el yugo para llevarlo por donde alguien lo quiere llevar. Y le dice el Señor, voy a destruir este pueblo y voy a hacer un pueblo nuevo para ti. Y mira en el versículo 11 lo que le responde Moisés. Pero Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciendo, ¿por qué, oh Señor, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste del país de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios? Lo sacó con mala intención para matarlo en la montaña y exterminarlo de la superficie de la tierra. Abandona el ardor de tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus siervos, a quienes por ti mismo juraste. Multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de la que les he hablado se le dará su descendencia, que le darán por siempre. Y el Señor renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Aquí vemos algo muy interesante. ¿Qué hace Moisés aquí? Moisés intercede. Moisés intercede. ¿Qué va a hacer Dios? Destruir Israel. ¿Qué le dice Moisés? Señor, acuérdate de Abraham, Isaac, de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob se habían muerto hace 600 años. ¿Y qué hace cuando Dios les recuerda? Con esa gente con la cual Dios había hecho una alianza. Dice que Dios renunció a destruir Israel. Eso es lo mismo que hace la Iglesia Católica. Así como Moisés, ¿a quién le mencionó? ¿Y cómo estaban esa gente? Muerta. ¿Y por qué los protestantes dicen que los santos están muertos? ¿Que por qué nosotros le pedimos a los santos? Si Moisés le mencionó al Señor 3 personas que estaban muertas. Eso es intercesión. Lo que hizo Moisés aquí, pueden anotar ahí, Éxodo 32:13, es el motivo clave de la intercesión en la Biblia y la cual todavía los católicos lo seguimos haciendo. Intercesión es cuando ya tú no puedes más y pones como fiador tuyo
a otra gente. ¿Quién le pone? ¿A quién Moisés inteligentemente le saca a Dios? A las 3 personas con las cuales él hizo alianza. Le dice, acuérdate de Moisés, Abraham y Jacob, que tú hiciste una alianza con ellos. Acuérdate de la alianza, acuérdate de esa gente que tú quisiste tanto. Y porque Dios le mencionó a aquella gente que él había querido tanto, él decidió no destruir Israel. Y eso mismo es la oración cuando nosotros ponemos a los santos, la intercesión. Cuando uno dice, Señor, a lo mejor lo hacemos de otra forma, pero cuando uno puede decir al Señor, yo muchas veces lo uso, Señor, acuérdate de San Francisco de Asís, ese siervo tuyo que tanto tú quisiste. Y a través de ese amor que tú le tuviste, yo te pido tal cosa. Acuérdate que sé yo de Santa Teresita de Lisieux, esa mujer que fue una sierva tuya total. Esa es la misma. Si Moisés lo hizo y le funcionó, ningún protestante puede decir que eso no funciona para mí en la nueva alianza. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos utilizar la intercesión de los santos. Pedimos que es el santo que me concede el milagro. No hay ningún santo que conceda ningún milagro. El santo consigue, no concede. Una cosa es conceder y una cosa es conseguir. Conceder es dar el que puede. Ningún santo puede dar ningún milagro porque no es dueño de nada. ¿Quién es el único que puede dar milagro? Dios, nadie más. Ahora un santo puede conseguir, que es diferente de conceder, puede conseguir. Y cuando dice, bueno, pero es que Santa Teresita está muerta, dicen los protestantes, más muerto estaba Abraham, Isaac y Jacob, y consiguió el milagro. Es porque, qué sé yo, como cuando viene alguien y me dice, Fran, yo quiero hablar contigo, que soy Periquito Pérez. Tú dices, bueno, ¿quién será? ¿De dónde habrá salido este loco? No sabe Dios con qué bomba. Porque cuando viene y me dice, oye, Fran, yo soy amigo de fulano que me manda. Ya tú sabes que si fulano lo manda, debe ser algo serio. No puede ser un loco que salió de... Eso es lo que la intercesión de los santos. Dice, Señor, yo vengo a ti en el nombre de esta gente a la cual tú quisiste extremadamente. Y aquí dice que el Señor renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Dice en el versículo 15, Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Fíjense, mucha gente no sabe ese dato. Las tablas estaban escritas ¿por dónde? Por eso cuando en el Apocalipsis dice que se desarrolla un libro escrito por delante y por detrás, inmediatamente tú sabes que es el libro del pacto, porque el libro del pacto tenía la característica de estar escrito por delante y por detrás, tenía esa característica. Hay pequeños datos que uno no se da cuenta, pero este dato es muy importante para identificar el libro del Apocalipsis. Escrita por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Josué, aquí aparece por primera vez este hombre que va a ser de gran bendición en la Biblia. Josué oyó las voces del pueblo que gritaban y dijo a Moisés, hay grito de guerra en el campamento. Respondió Moisés, no es grito de victoria, no es grito de derrota, es grito de fiesta lo que yo oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés ardió en ira, arrojó las tablas y las hizo añico al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, lo molió y lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. Moisés preguntó a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo cargues con tan gran culpa? Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor, tú sabes que este pueblo es obstinado. Me dijeron, fabrícanos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sucedido a ese Moisés que nos sacó de Egipto. Yo les contesté, el que tenga oro, que se desprenda de él. Ellos se lo quitaron y me lo dieron y yo eché al fuego y salió este becerro. Vemos este diálogo vemos de nuevo, vemos la responsabilidad de las personas que están a cargo de otras personas. Es terrible la responsabilidad de una persona que está al frente de un grupo. Ahora en el viaje me decía un muchacho cuando estábamos en Roma, me decía, ahora yo me imagino la responsabilidad del Papa frente a toda la iglesia. La responsabilidad es tremenda y Aarón no estuvo a la altura falló. Y vamos a ver después, ¿tú sabes por qué el Señor no destruye a Aarón? Nadie se imagina por qué el Señor no destruye a Aarón. ¿Eh? Por las dos cosas, porque está consagrado sacerdote, pero porque es hermano de Moisés. Dios amaba a Moisés. Eso para que tú veas
lo bueno que estarán parados o pegados a las personas santas, a Aarón, el hermano de Moisés. Y Dios perdonó a Aarón por el amor que a Dios le tenía a Moisés. Aparte porque también estaba consagrado sacerdote, pero estos sacerdotes también el Señor limpiamente los ha desaparecido del mapa, pero vemos cómo el Señor es fiel cuando Él quiere a una persona, cuando Él tiene un pacto con alguien, cómo el Señor es fiel a pesar que estas personas no. Y pues de ahí se viene este refrán, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Pero eso uno tiene que saber bien a quién se arrima espiritualmente, porque así como puede ser de bendición, puede ser de una tremenda maldición. Pero eso uno tiene que tener discernimiento de a quién tú te arrimas espiritualmente. Pero todo esto no es un drama que no es en nada diferente al drama de Adán y Eva. Dios crea, el otro se mete y echa a perder el plan de Dios. Y Dios tiene que reconstruir de nuevo el plan que Él trató con el primer hombre y la mujer, trató con el primer pueblo de Dios, va a tratar con Cristo, aunque no pudo, y va a tratar con el segundo pueblo de Dios, con la iglesia. Así como Él hizo que el pueblo de Israel idolatrara, así el demonio trata continuamente de meter ídolos dentro de la iglesia. Que la gente dice de los santos, que los peores ídolos de la iglesia no son los santos. Ojalá que todo el mundo imitara a los santos. Son las personas que se hacen falsos dioses, de falsas personas que predican, de falsas personas. Ay, porque fulanito es sacerdote, porque fulanito es monja, y son unos sinvergüenza. Y las personas los hacen ídolos y lo ponen por encima del orden de la iglesia y del papa. ¿Cuánta gente yo conozco que siguen un sacerdote, inclusive en contra de lo que dice la iglesia? ¿Por qué? Porque es fulanito. Nos seguimos haciendo y como digo sacerdote, puede ser un laico también que predica, pero nos hacemos falsos. Y ahora en este viaje de Israel, llevamos un sacerdote muy santo al viaje, y él dijo una gran verdad, entre muchas verdades que dijo. Le dijo que a la persona que sirve en la iglesia, que es líder en la iglesia, de cualquier tipo, laico o sacerdote, le hace más daño la alabanza que la crítica. Y eso es una gran verdad. Dice, al que predica en la iglesia, más daño le hace la alabanza de la gente que la crítica de la gente. Porque la crítica de la gente lo hace a uno reaccionar y ver en que estoy fallando, pero la alabanza de la gente es lo que hace que tú te vuelvas un becerro de oro. Por eso, esta parte de Israel, pues nos habla esto. Vemos como Moisés, lleno de ira, ¿qué hace? Rompe las tablas que hizo Dios. Dice, ¿para qué quiero yo testimonio de la alianza? Si este pueblo lo primero que hace, en cuanto yo le viro la espalda, es ir en contra, y ahí va a comenzar el largo camino de Israel, que va a ser siempre el mismo, hasta que Cristo va a decir, este es un pueblo de dura servicio. No quiere que nadie le ponga el yugo. Y cuando a un buey se le pone yugo, es para poderlo llevar a donde el que está manejando la carreta quiere que el buey llegue. Pero es muy diferente, es muy duro. Y el pueblo de Dios de Israel era de dura servicio, y la iglesia sigue siendo de dura servicio. Es el gran drama de la humanidad. Vamos a ver a partir de la semana que viene en qué termina todo este enredo de la alianza Rosda Moisés, hecho una furia, que le dio a beber el becerro a la gente que y ustedes dicen que yo soy fuerte. Se tuvieron que tragar el Dios que ellos habían creado. Pero vamos a ver cuánto dolor le va a traer a Israel durante todo su camino esta actitud que desde el comienzo del desierto Israel tiene, porque verdaderamente es difícil de entender, aunque lo vemos hoy en día, ven cómo Dios hace tantos milagros de la Israel, y qué rápido se olvida Israel de todos los beneficios que Dios le dio. Y cómo enseguida dice, este milagro lo hizo el becerro de oro. Seguimos pues la semana que viene.